Muy buenos días a todos y todas quienes nos acompañan acá y quienes están en su casa viéndonos en esta mañana. El día de hoy vamos a continuar en nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Para quienes nos estén visitando por primera vez, hemos estado en este libro ya por más de 6 meses, si no se han dado cuenta, si no ni siquiera lo han notado. Ya llevamos más de 6 meses en esta aventura del libro de Apocalipsis. Y el día de hoy vamos a estar en el capítulo 18. Así que ese es el capítulo que nos habla de la caída de la Gran Babilonia. Como decía Felo ahora, ese es el tema que vamos a estar viendo en esta mañana. Y veía una frase muy interesante, ¿no? Porque cuando uno dice la Gran Babilonia, y hemos estado viendo a Juan en este libro utilizando estos arquetipos o estos símbolos, estas cosas que representan algo. Y la Gran Babilonia es lo mismo, representa algo. Y ahora, ¿qué es lo que representa la Gran Babilonia? Dice una frase muy interesante que guardaba por aquí, que dice la Gran Babilonia nos habla de ese sistema, esa cultura, esa ciudad que se ha olvidado de Dios, que todo lo hace por sus propios medios y para su propia gloria. Y creo que ahí está la clave. Todo lo hace por sus propios medios y para su propia gloria. Eso es lo que representa la Gran Babilonia. Y más interesantemente la Gran Babilonia nos seduce. Y lo veíamos la semana pasada. Empezamos a ver este tema de esa seducción, de esa seducción sutil que se da. Y nos seduce para alejarnos de Jesús. Y si uno dice, bueno, es que este es como un concepto como que ¿qué es el sistema? No sé, los que trabajamos para compañías y uno trabaja para una empresa gringa y dice, es que la corporación, y uno dice, ¿y quién es la corporación? ¿O qué es la corporación? Es decir, ¿es un ente ahí raro? ¿O es un grupo de personas? ¿O qué es? Y ese sistema, esa cultura, esa ciudad, me habla de las cosas que muchas veces también hacemos como que por defecto, porque el sistema las hace. Y para darles un ejemplo, hace unos años atrás tuvimos Ana y yo la posibilidad de estar en Bélgica. Y resulta que alquilamos un carro para poder movernos a unas ciudades a conocer, no sé qué. Entonces, cuando yo voy en la autopista, yo voy como en el carril, una autopista de 3 carriles, yo voy en el carril del centro y yo voy como entendiendo los límites de velocidad, no sé, como midiendo todo, entendiendo. Y en eso yo veo que todo el mundo maneja al lado derecho. Es decir, son 3 carriles, pero todo el mundo va en el carril derecho. Y cuando aparecía un camión o algo así, la gente se pasaba al carril del centro y se volvía al carril derecho. Es decir, el carril izquierdo, eran 3, ese nadie lo utilizaba. Y para mí era impresionante como de, ¿qué es esto? ¿Cómo la gente maneja así? E inmediatamente yo dije, yo no me voy a quedar atrás, ¿verdad? Y yo voy aquí en el derecho y me pasaba el del centro, el derecho, y iba manejando tal cual manejaban ellos. ¿Qué creen ustedes que pasó cuando volví aquí? ¿Usted cree que yo empecé a ir por la 27 ahí en el carril derecho y después? No, inmediatamente uno viene aquí y todo el mundo hace lo que quiera y uno entra ahí en el sistema, en lo que todo el mundo hace. Hoy en la mañana veníamos de la casa de mi suegra, que es en Esparza, entonces veníamos en la pura mañana. Hoy en la mañana venía dirigido a hablar de esto y venía yo en la 27 y ahí va uno haciendo lo que hace todo el mundo. Y eso es lo que me habla ese sistema, esa cultura. Son esas cosas que yo hago porque todo el mundo las hace, porque así es como se maneja aquí, no sé, o por cualquier excusa que uno ponga. Y esto es un ejemplo. Pero lo más peligroso de esto son las cosas que yo hago porque sí, porque todo el mundo las hace, porque es lo que es, y que me alejan de Jesús. Ese es el gran peligro que tenemos con la Gran Babilonia. Y hoy vamos a ver la caída de la Gran Babilonia. Entonces, primero vamos a ver unas características, unos elementos que potencialmente nos pueden seducir de esa Babilonia. Nos va a decir algunas características que tiene. Y después vamos a empezar a ver la reacción de las personas. Vamos a ver la reacción de los reyes, vamos a ver la reacción de los comerciantes, vamos a ver la reacción de una serie de personas que hacen lamento porque se acaba esta Gran Babilonia. Y finalmente vamos a ver el consejo de Dios para nosotros, que es que huyamos, que salgamos corriendo. Así que con eso en mente, me acompañan a orar y empezamos con nuestro texto. Padre, te damos gracias por esta mañana, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor.
porque es verdadera, porque es útil. Te pedimos que en este día, Señor, tú abras el velo de nuestros ojos, nos permitas ver aquello que no podemos ver, pero que tú ves, Señor, y que tú nos permitas interiorizar estas cosas, meditar en ellas de día y de noche, Señor, y que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestros corazones, Padre. Esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Así que Apocalipsis capítulo 18, el versículo 1, dice así, dice: Después de esto, vi a otro ángel que bajaba del cielo. Tenía mucho poder y la tierra se iluminó con su resplandor. Gritó a gran voz: ha caído la gran Babilonia. Se ha convertido en morada de demonios y en guarida de todo espíritu maligno, en nido de toda ave impura y detestable. Porque todas las naciones han bebido el excitante vino de su adulterio. Los reyes de la tierra cometieron adulterio con ella, y los comerciantes de la tierra se enriquecieron a costa de lo que ella despilfarraba en sus lujos. Así que aquí nos da esas características, esos elementos que tiene la gran Babilonia, y que de nuevo representan objetos que pudiesen ser de seducción para nosotros. Y lo primero que me dice es que Babilonia es morada de demonios y guarida de todo espíritu maligno. Así que pareciera que una de esas características, uno de esos elementos de seducción que vemos en el texto es el de los poderes espirituales. Y es que Pablo nos dice que nuestra lucha es contra potestades, y hoy vemos esa fascinación por los milagros, por las cosas místicas y por las 10,001 formas de llegar a la felicidad y un montón de cosas. Y no estoy diciendo aquí que todas esas cosas son malas, porque no quiero ser legalista en este sentido. Hay cosas que están bien, hay cosas que están mal. Ahora, ¿cómo me doy cuenta si eso está mal? ¿Cómo me doy cuenta si es algo demoníaco? Es decir, es una voz ahí rara que suena como en las películas, ahí que suena un bicho ahí raro. Algo demoníaco que me aleja de Jesús. Esa es la clave. Es algo que me aleja de Jesús. Si me aleja de Jesús, mucho ojo con eso. Mucho ojo. Si invierto mi tiempo en eso, si paso pensando, si paso viendo y si mi cabeza pasa maquinando eso todo el tiempo, mucho ojo con eso. Mucho ojo con eso. Luego me dice que todas las naciones han bebido de su vino. Y esto me parece increíble. Todas, dice todas, no dice algunas, dice todas las naciones han bebido de su vino. Y es que hoy en día uno piensa en los sistemas políticos, o las formas de organización que tenemos los humanos, todas están corrompidas. Todas están corrompidas. Es decir, no es que yo pongo mi mirada en Venezuela o en Cuba o en Estados Unidos para poner contrastes, o que uno dice, no, es que el socialismo que ha hecho extender la pobreza entre todos, y igualmente unos pocos teniendo la concentración de la riqueza. Pero por otro lado, el capitalismo también, ese sálvese quien pueda, y el que sí estudió y el que sí puede trabajar y el que sí. Todos los sistemas corrompidos. Hoy en día está más de moda hablar de progres y conservadores, son las palabras que están de moda. Igual, la misma cosa, ni uno ni otra. Ahí no puede estar mi esperanza. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza no está en un sistema político, no está en una forma de organización de los seres humanos, porque todas están corrompidas. Y es que no es que hay un sistema correcto, y no es que esté mal. Es decir, hay gente que luchó por nuestra democracia y tenemos que involucrarnos y hay que informarse y hay que ir a votar y hay que hacer todas estas cosas. Aquí no estoy hablando de eso. Aquí estoy hablando de cuando esa pasión, y que uno puede tener pasión por el tema, pero cuando esa pasión se vuelve mi foco y se vuelve mi fuente de esperanza, cuando mi fuente de esperanza es que cuando quede presidente, cuando pase esto, cuando este sistema entre, porque este sí es el que sirve, porque este sí es el de verdad, y cuando mi mente pasa todo el tiempo pensando en eso, cuando eso tiene un lugar que solamente le pertenece a Jesús en mi vida, eso es
lo que estamos hablando aquí, dice, todas las naciones bebieron del vino. Luego me dice que todos los reyes de la tierra cometieron adulterio con ella. Cuando hablamos de los reyes de la tierra, hablamos de quienes tienen poder. Y es que este tema, he estado como los últimos meses pensando en esto de cómo el poder corrompe, digamos, porque yo decía, el dinero, el poder corrompe, pero el dinero me queda clarísimo, pero el poder, yo decía, y tal vez porque no tengo ningún poder de nada, o sea, tal vez como que lo decía esto, es como para los políticos o para los dueños de las empresas, o no sé, la gente que tiene poder. Y hablando de esto un poco, hace un par de semanas con unos amigos me decían, amigo, es que el poder es mucho más sutil. Es que hay pequeñitas cuotas de poder que todos nosotros tenemos. Y sí, algo tan sencillo como tener un carro. Y entonces tener un carro me da el poder de movilizarme más fácilmente. Y muchas veces eso puede pasar desapercibido en nuestras vidas. Es decir, no sé cuántos aquí saben dónde queda la parada más cercana para agarrar un bus para San José y cada cuánto pasa ese bus. Es decir, nos podemos hacer esa pregunta y es una pregunta a manera de ejemplo. Pero son ese tipo de cosas que yo empiezo a dejar de pensar porque tengo la posibilidad de movilizarme más fácilmente. Y el problema de estas cosas está en cuando empiezo a creer que soy autosuficiente. Es decir, recuerdo cuando estaba pequeño, en la casa no había carro. El carro llegó como cuando yo tenía, no sé, 10, 12 años, tal vez, algo se llama. Y entonces recuerdo que mis papás nos agarraban chiquitillos y nos ponían, y digamos, para la playa o algo, y nos sentaban y había que orar y que Dios nos cuidara en el camino y todo eso. Y uno se sentaba y pensaba justo en estos días, justo hoy, viniendo ahí en la 27, mi suegra vive en Esparza, entonces veníamos desde Esparza ahora en la mañana, y pensando en cómo manejar se ha vuelto algo tan normal en mi vida que ya yo no me pongo a hacer esa oración. Es decir, que la normalidad, que el que manejo todos los días, que el que empiezo a manejar nunca pasa nada, entonces yo creo que nunca va a pasar nada y que nunca me va a pasar nada. Y entonces se vuelve esa autosuficiencia y dejo de depender de Jesús y de entender que Jesús es el que me cuida cuando yo voy en el camino. Cuando yo voy manejando, sí, pero cuando hago todas las cosas que yo hago. Ese es el peligro de la seducción del poder. Ese sentimiento de autosuficiencia, ese sentimiento de que lo hago una y otra y otra y otra vez y que creo que soy yo y que es por mis habilidades y por lo que yo sé y por cómo yo lo hago y por X o Y cosas. Y se me olvida que Jesús me cuida, que Jesús está ahí, que Jesús me dio todo eso. Y se me olvida esa dependencia de esa única y verdadera esperanza que tenemos que tener puesta en Jesús. La tercera seducción que vemos es las riquezas. Vamos a ver este tema de los comerciantes de la tierra. Se nos habla 5 veces de los comerciantes de la tierra en este texto. 2 veces se nos habla de los reyes, 2 veces se nos habla de todas las naciones, pero 5 veces se nos habla de los comerciantes de la tierra, aquellos que acumulan la riqueza. Y dice Jesús en Lucas 16:13, que lo vamos a tener en las pantallas, al final de la parábola del administrador astuto, dice: ningún sirviente puede servir a 2 patrones. Menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Así que ahí está Jesús diciendo, es imposible. No hay manera de que usted pueda servir a las riquezas y a Dios. No hay manera, porque usted va a querer mucho a uno o porque se va a concentrar mucho en otro. Y la pregunta es, ¿cómo se ve mi tiempo? ¿Cómo se ve el día a día? ¿Cómo se ven las 24 horas de mi día? Es decir, no sé, 8 estoy durmiendo, 16 estoy despierto. ¿En qué invierto yo esas 16 horas? Y uno dice, bueno, es que yo trabajo de 8 a 5 y entonces, bueno, ahí hay 8. ¿Y qué pasa con las otras 8? ¿Qué estoy haciendo en ese tiempo? ¿En qué pasa mi mente? ¿En qué estoy maquinando? ¿En qué estoy pensando? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy oyendo? Y con respecto a este tema es, ¿cuánto de mi tiempo lo invierto
empezar en formas de acumular más riqueza? ¿Cuánto de mi tiempo lo invierto en pensar en cómo conseguirlas si no las tengo? Y reflexionando en esta semana, y esto no lo dije en el de las 9, pero aquí están Grace y Fila, entonces no puedo no decir esto, porque les eché un discurso de cuántas fuentes de ingreso hay que tener, no las voy a decir, porque si esta es su seducción, entonces mejor para que no lo sepa. Pero les eché todo este discurso y le dije, este domingo tengo que hablar de eso. Así que ya saben por dónde van las seducciones y cómo van llevando. Pero esta seducción va en dos vías, porque uno es cuando yo tengo, si esa es mi seguridad, si es que en la pandemia yo tengo mis ahorritos, entonces yo estoy tranquilo. Si es que eso es lo que me da a mí la tranquilidad, mucho ojo con eso. Y si por el otro lado más bien es que no tengo, pero todo el día me la paso pensando en ¿qué va a hacer? ¿Y cómo voy a hacer? ¿Y cómo voy a hacer? ¿Y qué va a pasar? Y dentro de tanto, y la pandemia, y ahora volvieron a poner restricciones, y aquí y allá, y todo el día maquinando eso. Mucho ojo con eso, porque ¿dónde está mi esperanza? ¿Está puesta en el dinero para bien o para mal, porque tengo o porque no tengo? Es cuánto estoy invirtiendo en eso. Está bien preocuparse, sí, está bien, hay que trabajar. Nuestra Biblia nos dice que hay que trabajar, hay que proveer a nuestra casa, sí. No estoy hablando de eso, estoy hablando de cuando eso es una obsesión y todo el día paso pensando en eso. Todo el día paso buscando, todo el día paso viendo, todo el día paso analizando este tema. Porque la Gran Babilonia me habla de acumulación de riquezas. La próxima semana, en capítulo 19, vamos a ver la Nueva Jerusalén, que nos representa ese contraste. Uno la Gran Babilonia, la Nueva Jerusalén. En la Gran Babilonia vemos acumulación de riquezas. En la Nueva Jerusalén vamos a ver mayordomía. Y es que aquí hay una gran diferencia también en cómo veo yo las cosas que yo tengo. Como que yo me las gané, como mi sacrificio, mi trabajo, y yo que trabajo tanto, y yo que me esfuerzo tanto, y yo que estudié tanto y me maté, y en la U no dormía, y todas las historias que uno se puede hacer en su cabeza de por qué yo tengo lo que tengo. O todo lo que yo tengo proviene de Dios. Y yo simplemente soy un administrador, como decía Jimmy ahora. Dice el Salmo 24 en el versículo 1, que lo tenemos en nuestras pantallas también. Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. Es decir, todo es de Dios. Todo lo que usted y yo tenemos es de Dios. Y por eso, decía Jimmy ahora, es que venimos y damos con alegría, porque sabemos que todo lo que tenemos proviene de Dios. Absolutamente todo lo que hemos recibido proviene de Dios. No por mi esfuerzo, no por mi trabajo, no porque yo soy tan carga, no, porque Dios me lo ha dado. Y porque yo tengo que pedirle a Él sabiduría para administrarlo de la mejor manera, pero por eso vengo con mis primicias. Por eso no es que me espero a ver lo que me sobra, porque primero tengo que ver si puedo pagar la luz y el teléfono y el tele y no sé qué. Con mis primicias, porque todo lo que yo tengo proviene de Dios. Todo, absolutamente todo cuanto hay en la tierra proviene de Dios. Y ese es el concepto, y el engaño y la seducción entra por el tema de la acumulación de riquezas, porque ya no es porque yo soy mayordomo y Dios me ha dado todo esto, sino que yo me lo he ganado. Ese cambio, ese switch es importante, porque es esa seducción y es ese pensamiento, y de nuevo, ese invertir mi tiempo en pasar pensando en dinero, en dinero, en dinero. Así que 3 seducciones: los poderes espirituales, el poder y las riquezas. Y vamos ahora cuál es el consejo de Dios para nosotros con respecto a eso. Versículo 4 dice: luego oí otra voz del cielo que decía: salgan de ella, pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados, ni los alcance ninguna de sus plagas.
pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo y de sus injusticias se ha acordado Dios. Páguenle con la misma moneda, denle el doble de lo que ha cometido, y en la misma copa en que ella preparó bebida, mézclenle una doble porción. En la medida en que ella se entregó a la vanagloria y al arrogante lujo, denle tormento y aflicción, porque en su corazón se jacta. Estoy sentada como reina, no soy viuda ni sufriré jamás. Por eso, en un solo día le sobrevendrán sus plagas, pestilencia, aflicción y hambre. Será consumida por el fuego, porque poderoso es el Dios, es el Señor Dios que la juzga. Así que, ¿cuál es el consejo de Dios? Lo vemos en el versículo 4. ¿Cuál es ese consejo? Dice, salgan de ahí. Otras versiones dice, huya, salga corriendo, píntela de ahí. Así como Lot cuando salía de Sodoma y Gomorra, que ni siquiera vuelva a ver para atrás. Salga corriendo, huya de ahí. Huya porque puede ser seducido de diferentes formas o todas las anteriores, no sé. Pero el consejo es huya. El consejo no es quédese ahí a la par viendo o crea que no, usted puede con eso y tranquilo, yo estoy aquí, pero yo no me dejo seducir por eso, yo no me dejo llevar por eso. No, el consejo no es estése ahí, mídalo, véalo, revíselo, piénselo. El consejo es huya, salga corriendo de ahí. Porque el problema es que nos aleja de Jesús. El problema es que esa seducción me va llevando sutilmente. Hablábamos en nuestras semillas en casa esta semana de Babilonia y hablamos de esa sutileza que muchas veces puede ser hasta imperceptible, que voy pasando, me voy dejando llevar ahí poco a poco. Cuando me doy cuenta, tengo mi esperanza puesta en otra cosa que no es Jesús. Y ese es el gran peligro. Por eso hay que huir. Porque fácilmente me puedo ir alejando de esa esperanza que es la única y verdadera esperanza, que es en Jesús. Luego nos cita algunos textos de Isaías y de Jeremías para citar la destrucción de Babilonia. Esto que estamos viendo, los versículos 6, 7, 8, que va hablando de paguen el doble, etc. Todo eso está sacando Juan una serie de cosas que provienen de estos textos, de estas profecías que tiene el libro de Jeremías y el libro de Isaías. Pero hay una frase que me ha dejado pensando muchísimo y es la que dice en el versículo 7, que dice, estoy sentada como reina, no soy viuda ni sufriré jamás. Vanagloria es la palabra que utiliza. Mi propia gloria. La arrogancia, el orgullo que también entra en nuestras vidas sutilmente. Ese cuando empiezo a creer que es por mis propias fuerzas, por mis propios méritos, porque yo sí sé, porque yo aprendí, porque yo estudié, porque yo trabajo mucho, por lo que sea. El orgullo, la arrogancia de creer que es por mis propias fuerzas, por mis obras tan buenas, por lo que yo hago. Este sistema está diseñado para que pensemos solo en nosotros, para que pasemos todo el día pensando en nosotros, en nuestros propósitos, en nuestras metas, en nuestra fidelidad, en nuestro corazón, en nuestros proyectos, en nuestros anhelos. Y es pasar pensando en yo. Todo el día pensando en yo. ¿Y sabe qué es lo que pasa cuando uno pasa todo el día pensando en yo? Que nunca pienso en nadie más. Y veía una frase de un libro que salió hace poco que dice que lo que pasa con eso es que empiezo a amar, se me olvidó la palabra, ¿cómo? Superficialmente. Gracias, que mi esposa estuvo en la mañana y se acuerda de la palabra. El problema de eso es que empiezo a amar superficialmente. Que como no tengo tiempo para amar a los otros con el amor que Dios quiere que yo ame a otros como a mí mismo, entonces amo superficialmente.
Y dejo de pensar en los demás y paso pensando en mí y me dejo llevar. Y lo peor de todo esto, que creo que es por mis propios méritos. Lo peor de todo esto, el gran peligro nuevamente, es que me lleva a poner mi esperanza en mí mismo y no en Jesús y no en ese que es fuente de toda esperanza. Dice Pablo a los Corintios en 2 Corintios 10, versículos 17 y 18, están en las pantallas también, dice: más bien, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor, porque no es aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien recomienda el Señor. Así que toda la gloria, toda la honra, todo lo que usted y yo tenemos, todo es gracias a Dios. Toda la gloria sea siempre para Dios. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Y es que el fin llega para Babilonia. Es decir, aquí vemos el juicio de Dios contra Babilonia. Este sistema va a ser juzgado por Dios, no tiene la última palabra. Y eso sí es una palabra de esperanza para esas personas en esos lugares, en estas iglesias que veíamos en el capítulo 2 y 3. En medio del imperio romano y todo lo que eso significaba, era una señal de esperanza de que eso algún día se iba a acabar. Y el imperio romano se acabó y lo que tenemos hoy son documentales nada más para ver qué había pasado, etcétera. Pero esa gran ciudad, esa opulencia, todo eso se acabó. Y asimismo, de nuevo, esta gran Babilonia que me habla del sistema como tal, que me busca alejar de Jesucristo, sistema de injusticia, dice, lleno de injusticias, de pecados, de avaricia, de orgullo. Todo eso, el problema está en esa seducción que genera y en ese caminando, alejándome de poner mi mirada en Jesús y en esa única esperanza. Y como decía Felo ahora, perdiendo ese sentimiento de agradecimiento, ese entendimiento en nuestras cabezas de lo que significa la gracia de Dios, que necesitamos todos los días reflexionar y entender qué significa la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Qué es eso? O es que yo y no, y yo y lo que yo hago. No, la gracia, la misericordia de Dios para usted y para mí. Que sí, que murió en una cruz por sus pecados y por los míos. Y que nos perdonó la deuda. Y eso es la gracia de Jesús para con nosotros. Pero todos los días en nuestra vida, todo momento, esa gracia, esa misericordia, todo proviene de Dios. Y veamos ahora las reacciones de estas personas con la caída de Babilonia. Dice el versículo 9: cuando los reyes de la tierra que cometieron adulterio con ella y compartieron su lujo vean el humo del fuego que la consume, llorarán de dolor por ella. Aterrorizados al ver semejante castigo, se mantendrán a distancia y gritarán: ay, ay de ti, la gran ciudad Babilonia, ciudad poderosa, porque en una sola hora ha llegado tu juicio. Así que ahí están los reyes, sufriendo, llorando, lamentándose, porque se acabó el poder, se acabaron los lujos, se acabó todo eso. En una hora se desplomó todo. Toda esa fuente de esperanza, ahora qué vamos a hacer, ya no tengo poder, ya no tengo lujos, ya no tengo todas estas cosas que me hacían sentir tan feliz, tan poderoso, tan empoderado, no sé. Porque su mirada puesta en esas cosas y no puesta en Jesús. Eso no nos puede defraudar, nunca nos va a defraudar. Cualquier cosa en la que usted y yo pongamos la esperanza, cualquier persona, cualquier situación, cualquier objeto, nos va a defraudar. Solo Jesús no nos va a defraudar nunca, jamás. Veamos versículo 11, sigo con los comerciantes. Dice: los comerciantes de la tierra llorarán y harán duelo por ella, porque ya no habrá quien les compre sus mercaderías, artículos de oro, plata, piedras preciosas y perlas, lino fino, púrpura, telas de seda y escarlata, toda clase de maderas de cedro,
los más variados objetos, hechos de marfil, de madera preciosa, de bronce, de hierro y de mármol, cargamentos de canela y especies aromáticas, de incienso, mirra y perfumes, de vino y aceite, de harina refinada y trigo, de ganado vacuno y de corderos, de caballos y carruajes, y hasta de seres humanos vendidos como esclavos. Y dirán: se ha apartado de ti el fruto que con toda el alma codiciabas. Has perdido todas tus cosas suntuosas y espléndidas, y nunca las recuperarás. Los comerciantes que vendían estas mercaderías y se habían enriquecido a costa de ellas se mantendrán a distancia, aterrorizados al ver semejante castigo. Llorarán y harán lamentación. Ay, ay de la gran ciudad, vestida de lino fino, de púrpura y escarlata, y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, porque en una sola hora ha quedado destruida toda tu riqueza. Así que los comerciantes de la tierra, nuevamente, llorando, sufriendo, se acabó. Ahora, ¿quién nos va a comprar todas estas cosas lujosas, esta lista que vemos aquí? Ahora, ¿quién va a despilfarrar su dinero? ¿Quién va a despilfarrar sus riquezas en estas cosas? Ahora, ¿de dónde vamos a encontrar una fuente de ingresos? ¿De dónde? ¿Ahora qué vamos a hacer? Y lloran y sufren, porque su esperanza está puesta en las riquezas. Y si esto pudiese seguir pareciendo como una imagen lejana allá de una ciudad, allá muy grande, a algún lado que esto pasa. Pero ¿cuántos problemas no vemos en nuestro día a día por las riquezas, por el dinero? Familias divididas porque la herencia, porque se murió y porque hay que repartir y porque la plata y porque aquí y porque allá y porque quién hace esto y quién hace lo otro. Iglesias divididas por el dinero. No sé, estos negocios de tráfico de órganos, tráfico de personas. Esta semana iba a estar aquí Karen y Elizabeth, pero probablemente van a estar la próxima semana para hablarnos de Face of Justice. Y no sé si ustedes sabían, pero Costa Rica es el país de Centroamérica donde más tráfico de personas hay. Es decir, aquí hay una realidad que es invisible para nosotros y que pasa a nuestro alrededor, del tráfico de personas que se da en nuestro país. De niñas de 10, 11, 12 años que pudimos ver cuando fuimos a ese lugar a visitarlo, que han pasado por más violaciones de las que usted y yo nos podamos imaginar en la vida. Y gente haciendo dinero con eso. El narcotráfico. Tantísima gente. Unos buscando una manera fácil de hacer dinero. Otros sin pensar en las consecuencias que eso tiene para las personas que lo consumen. Es irrelevante. ¿Por qué? Porque lo que importa es hacer dinero. No importa cómo, ni cuáles son las consecuencias, ni qué va a pasar. Lo que importa es hacer plata. Esa es la sociedad en la que vivimos. Ese es el sistema en el que nosotros estamos envueltos. Es decir, este concepto de la Gran Babilonia no es allá un concepto lejano de alguien más. No, eso es la realidad en la que usted y yo vivimos hoy en día. Y que lo peor de todo esto es que nos seduce. Que todas estas pequeñas cosas nos van seduciendo poco a poco. Y nos van alejando de poner nuestra esperanza de nuevo, de poner nuestra mirada en Jesucristo. Por eso el consejo es suya. Por eso el consejo de hoy es: salgamos corriendo de ahí, de eso que me puede seducir. Sigo en el versículo 17, dice: todos los capitanes de barco, los pasajeros, los marineros y todos los que viven del mar se detendrán a lo lejos. Al ver el humo del fuego que la consume, exclamarán: ¿hubo jamás alguna ciudad como esta gran ciudad? Harán duelo, llorando y lamentándose a gritos. Ay, ay de la gran ciudad, con cuya opulencia se enriquecieron todos los dueños de flotas navieras. En una sola hora ha quedado destruida. Alégrate, oh cielo, por lo que ha sucedido. Alégrense también ustedes, santos apóstoles y profetas, porque Dios, al juzgarla, les ha hecho justicia a ustedes. Notemos un par de diferencias en esta reacción. Es
Es decir, primero vemos a todos los que viven en el mar, los marineros, los capitanes, todos están ahí sufriendo. Pero dice que solamente se hicieron ricos los dueños de las flotas navieras. Y aún así, todos están haciendo lamento. Todos están lamentándose ahí. Y por otro lado, me habla de la justicia de Dios. Dice, alégrate, oh cielo, por lo que ha sucedido. Esto me habla también de que todo esto tiene un fin. Todo esto tiene un final. Llega ese momento en el que Dios hace justicia. Y aquí hay dos cosas interesantes. Una es, Dios es el que hace justicia, no usted y yo. Es decir, usted y yo no andamos como justicieros por el mundo porque es Dios el que hace justicia. Y Dios hace justicia cuando Él defina que va a hacer justicia. No cuando usted y yo queremos o cuando uno dice que le caiga un rayo, ¿no? Esta típica frase, que le caiga un rayo, no sé qué. No, es Dios y cuando Él lo defina. Lo que sí podemos saber usted y yo es que Dios va a hacer justicia. Si algo nos ha enseñado este libro, es que Dios va a hacer justicia. Y que nosotros tenemos esa esperanza de que esa justicia de Dios es buena para nosotros, dice, porque Dios al juzgarla les ha hecho justicia a ustedes. Pero no nos toca a usted y a mí. Lo que sí nos toca a usted y a mí es salir huyendo. Es salir huyendo de esa seducción y de cualquier cosa que me aleje de Jesús. Dice el versículo 21. Entonces un ángel poderoso levantó una piedra del tamaño de una gran rueda de molino y la arrojó al mar diciendo: así también tú, Babilonia, gran ciudad, serás derribada con la misma violencia y desaparecerás de la faz de la tierra. Jamás volverá a oírse en ti la música de los cantantes y de arpas, flautas y trompetas. Jamás volverá a hallarse en ti ningún tipo de artesano. Jamás volverá a oírse en ti el ruido de la rueda del molino. Jamás volverá a brillar en ti la luz de ninguna lámpara. Jamás volverá a sentirse en ti el regocijo de las nupcias, porque tus comerciantes eran los magnates del mundo, porque con tus hechicerías engañaste a todas las naciones, porque en ti se halló sangre de profetas y de santos y de todos los que han sido asesinados en la tierra. Así que vemos esta imagen de Jeremías, que habla de arrojarla al mar, en señal de esa justicia que Dios va a hacer. Pero más allá de eso, nos empieza a mencionar una serie de cosas que jamás van a volver a ocurrir. Y es interesante porque las cosas que vemos aquí que jamás van a volver a ocurrir son cosas buenas, son cosas bonitas. Es decir, dice que jamás va a haber música, arte, nupcias, que me habla de boda, de celebración, de cosas bonitas, buenas, que dice que jamás van a volver a ocurrir. Y uno dice, ¿pero por qué? Y luego nos dicen los versículos siguientes, ¿por qué? Porque la avaricia, porque la hechicería, porque la sangre derramada, porque los asesinatos, por las injusticias, porque todas esas cosas están por encima de lo bueno que pueda pasar ahí. Y es que a veces hay cosas que son buenas, que son bonitas, pero mejor que no pasen, porque me pueden alejar de Jesús. Decía ahora en la mañana que hablando de cómo invierte uno tiempo y cuando uno está ahí perdiendo tiempo en las redes sociales, ahí viendo videos y entonces me aparecen como videos de yates, seguro porque siempre me quedo viéndolos. No hay nada más maravilloso para mí que andar en uno de esos cosas seguro, conociendo el mundo así, dando vueltas por todo el mundo. Y lo peor es que cuando me bajé de aquí me puse a hablar con don Marco de yates, que trabaja arreglando muchos y entonces conoce mucho, y nos pusimos a hablar. Y en fin, me parece algo como que debe ser espectacular. Pero yo le aseguro que teniendo un coso de esos, probablemente me concentre tanto en eso que no me concentre en Jesús. Y por esa razón, algo que pudiera ser bueno, que pudiera ser muy bonito, etcétera, mejor que ni exista, mejor que ni venga, porque si eso me va a alejar de Jesús, mejor que ni venga nunca. Y es decir, no estoy ni cerca de tener uno, digamos, eso no va a pasar nunca, pero
es un ejemplo nada más, ¿no? De ese tipo de cosas, que mejor que no vengan, que mejor que no vengan. Porque si eso me va a alejar de Jesús, mejor que ni venga, mejor que ni venga. Y esas son las cosas que pasan. Y ese por qué luego cuando dice, porque las injusticias, porque la avaricia, porque todas estas cosas. Me habla también de que Dios está interesado en mi corazón, en lo que hay en mi corazón. Eso es lo más importante para Dios. No es que si yo hago cosas muy buenas y muy lindas y muy bonitas, sí, pero ¿cómo está mi corazón? Es decir, ¿por qué las estoy haciendo? Por mi orgullo, para que la gente me vea y para que la gente diga, uy, qué bueno que es y qué. No. Toda la gloria sea para Dios. Que si alguien ha de gloriarse, que se gloríe del Señor, dice el versículo que veíamos ahora. Le pido a Mari y a los chicos que puedan pasar. Y es que nada en nuestras vidas puede estar por encima de Jesús. Nada, absolutamente nada puede estar por encima de Jesús. Nada puede tener el lugar que debe tener Jesús en nuestras vidas. Todas estas cosas que veíamos hoy, el poder, pero el poder no el poder que uno se imagina de los poderosos y los que tienen mucho poder, no. Esas pequeñas cuotas de poder que tenemos todos y cada uno de nosotros en nuestras vidas y que muchas veces se vuelven imperceptibles y no las veo. Por eso le pido a Dios que me quite el velo de los ojos. ¿Recuerdan el significado de la palabra Apocalipsis? Que no tiene nada que ver con fin del mundo ni nada de esto. El significado de la palabra Apocalipsis es revelación, que quita el velo de los ojos para que yo pueda ver eso que no estoy viendo. Eso que pasa en mi vida, que me va seduciendo, que va sutilmente y que yo ni siquiera me doy cuenta. Y que yo ni siquiera estoy poniendo atención. Y que a veces la misma gente a nuestro alrededor nota ciertas cosas que uno hace y como uno habla y como uno se refiere a ciertas cosas y que uno ni siquiera se está dando cuenta. Esas pequeñas cosas sutiles, esas pequeñas cuotas de poder. Las riquezas, nuevamente, cuánto dolor, cuánto tiempo invertimos. Nuevamente, si lo tenemos o si no lo tenemos. En cualquiera de las dos formas, cuánto tiempo invierto en eso. Está ahí mi esperanza, está ahí mi fuente de seguridad. Y si nunca has puesto tu esperanza en Jesús, hoy es el día para ponerla. Y si creías que la habías puesto, pero la realidad viviendo en tu corazón no la habías puesto, hoy es el día para poner nuestra esperanza en Jesús, para caer de rodillas a la cruz, donde hay perdón de pecados para siempre. A ese que nos puede ayudar, a ese que nos puede ayudar a huir, porque no estamos solos, no es que huimos solos y que usted salga corriendo, no, es que Jesús va con nosotros y que esa mirada puesta en Jesús es la que nos lleva. Hoy es un día para que reflexionemos todos en esas pequeñas cosas que parecen buenas, que parecen normales, que todo el mundo hace, que el sistema, que la cultura, que lo que sea hace, pero que nos aleja de Jesús y de poner nuestra esperanza en Jesús. Quisiera que mientras adoramos reflexionemos en el Salmo 42:11. Lo pueden ver en las pantallas, que dice: ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Adoramos.